el proceso de construcción de nación y Estado en el siglo XIX, ¿no? El proyecto liberal. Pero la construcción genética de la revolución viene del siglo XIX, todo el proceso. Y Carranza sería ese puente. Entonces, sí, y hasta incluye también en la época de Porfirio Díaz, que normalmente no se reconoce. Pablo. Efectivamente, yo creo que es una especie se podría ver a Carranza como una especie de enorme bisagra que está articulando el 19 y el 20, de los límites de ese liberalismo decimonónico para bien y para mal. Para bien en términos de esta obsesión por la Constitución, la legalidad, etcétera, y sus límites generacionales de no comprender el problema social y no agarrarlo de fondo, y agarrarlo de fondo era la reforma agraria. ¿Qué opinas, Fernando? No, yo creo que la gran cualidad es que son las dos. El primero, la pasión por el derecho. Él concibe el México del siglo XX a través de un fundamento jurídico sólido. Por eso se va a la Constitución. Y por otro, su debilidad, yo creo que es la de todo hombre moderado, que en un momento dado se ve rebasado por los extremos. Él creía en ese Estado civil, en ese mundo jurídico de la Constitución del 17, y pensó que ahí se podría construir de manera pacífica y de manera tranquila. Y fue rebasado por los militares violentos y por el conflicto social, que él no lo llegó a percibir en su magnitud. A mí lo que me gusta de él es, uno suele pensar o se suele pensar que las revoluciones son puro caos y pura violencia y puro desorden. Y bueno, Carranza demostró que incluso las revoluciones, para triunfar, necesitan orden y necesitan construir. Demos por terminado este programa de Discutamos México. Muchísimas gracias. Bienvenidos, esto es Discutamos México y vamos a discutir hoy un asunto de mucha importancia y mucho peso en la historia de la Revolución Mexicana, que es la relación entre Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, y la dinastía, lo que se llama la dinastía sonorense, que habría de desbancar a Carranza del poder e infligirle durante ese proceso la muerte. La dinastía sonorense y Carranza es una relación de amor-odio. Los sonorenses crecen a la sombra de Carranza, bajo la jefatura de Carranza, triunfan en la guerra civil contra Zapata y Villa, juntos, Carranza y los sonorenses, en el ejército constitucionalista, establecen el primer gobierno preconstitucional, van juntos, aunque no tan juntos ya, a la Constitución de 17, y finalmente en la primera elección que sigue a los primeros 4 años de gobierno de Carranza, se dividen, se separan, y hay, a propósito de esto, la última rebelión exitosa por una sucesión presidencial de la historia de México. La última vez que un grupo de hombres tomó el poder en México por las armas. De manera que es un momento muy específico y de una gran densidad histórica. ¿Qué es lo que determinó la ruptura de Carranza con los sonorenses? La relación entre ellos inicia por necesidad. Carranza básicamente es un desterrado de su estado, tiene que salir de Coahuila, y así es como llega a Sonora. Logra establecer ahí su liderazgo y logra una coalición que va a ser muy frágil en realidad a lo largo de los años 13 a 20, y que por distintas razones se va a ir fragmentando, se va a ir debilitando hasta que llega el momento clave. Pues lo que no entiende es que la coalición que lo lleva él al poder, la coalición que firma la Constitución del 17, es suficientemente heterogénea para demandar la pluralidad, y él quiere mantener el control hasta el último momento. Y los sonorenses, que son la parte más fuerte de esa coalición, están listos para luchar por el poder. Me parece que legítimamente en elecciones al principio, y Carranza no logra establecer una candidatura que pueda competir contra este grupo. Yo introduciría otro señalamiento. No es que los generales sonorenses, y tampoco se reduce toda la oficialía a Sonora,
necesitaran de Carranza. Carranza los necesitaba a ellos. A final de cuentas, no hay que olvidar que gran parte de la estrategia militar y de las grandes batallas, primero en contra del Ejército Federal y posteriormente contra el gobierno de la Convención y finalmente contra la División del Norte, se sostiene con base en alianzas militares y en pactos que finalmente, y en eso estoy de acuerdo contigo, no logran tener una resolución cívica o civil. Efectivamente, Carranza llega a Sonora prácticamente como asilado, huyendo de las fuerzas huertistas que le perseguían en Coahuila y el centro del país, y se le recibe muy bien, se le trata muy bien, y aquí entonces aparece algo que no está en la iconografía y que es un gran ausente, y que es el general José María Maytorena, el otro gobernador legítimo que rechaza reconocer al gobierno de Huerta y contra el cual intriga Carranza de manera magistral hasta desplazarlo y ser sustituido por Obregón y Calles en un primer momento. Triunfan en el noroeste, constituyen el ejército, dejan atrás a Maytorena, que se va a aliar con Villa, y triunfan. Sí, pero entonces viene la segunda etapa en la que hay una gran cercanía entre Carranza y Obregón en la campaña del Pacífico, y siguiendo estrictamente las órdenes de Carranza, Obregón va avanzando tomando las plazas de la costa del Pacífico en carrera con Villa, hasta por órdenes de Carranza tomar Guadalajara y dirigirse a México, y en Teoloyucan firmar la disolución por órdenes de Carranza. Obregón firma la disolución del Ejército Federal y el traspaso de autoridad en la Ciudad de México sin que hubiera anarquía. Entonces hay también esa etapa de mucha cercanía entre Obregón y Carranza. Por último, el momento quizás más simbólico de esta cercanía es cuando en enero del 15, cuando el carrancismo domina la menor porción del territorio nacional, Obregón lo convence a Carranza de que salgan hacia Pisaco a levantar la moral de las tropas, y se van con una escolta de 200 mayos. En ese momento se la juegan, van, levantan el ánimo, toman Puebla con un mínimo esfuerzo, sacan a los zapatistas, y ahí empieza ya la estrategia de las grandes batallas del Bajío, donde se combinan eficientemente, se complementan muy bien Carranza y Obregón para derrotar a Villa. Y tomemos nota, la Revolución Mexicana, como toda revolución real y no la revolución que nos inventan los libros de texto, va devorando a sus hijos y va distanciando y volviendo enemigos. Los aliados de una hora son los enemigos de la siguiente. Y esta es la lógica de las alianzas políticas de Obregón y Carranza contra Villa y Zapata. La pregunta es, ¿por qué se pelea Obregón con Carranza? Siendo un sucesor tan natural, tanto por sus talentos políticos como por su sentido y su olfato social, como por su evidente supremacía militar. Yo creo que la explicación es muy compleja, ¿no? Aquí tampoco podemos caer en los simplismos, es el deseo desnudo del poder, etcétera. Me parece que eso es demasiado simple. Creo que Obregón